y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijo cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de qué nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hasta ahí nomás. No, vamos a ver si alcanzamos un poquito a ver algunos otros detalles. La idea es más o menos ver algunos detalles, pero la generalidad de Jonás. ¿Cuál es la intención de Jonás? ¿Y qué podemos nosotros sacar de Jonás para nuestra enseñanza, para nuestro servicio en este caso? Bien, entonces, siempre cuando se habla a los profetas, se usa el término vino palabra de Jehová. Generalmente eso va dirigido hacia los profetas. Jonás era un profeta, ya era conocido, porque él había profetizado, aparece ahí, a Jeroboam II, el rey de Israel, de la parte norte de Israel. Y este Jeroboam había gobernado alrededor de 794 al 753 a.C. Por tanto, el libro, lo que ocurrió con Jonás, el libro pudo haber sido escrito después, pero la ocurrencia de lo que estamos leyendo aquí tiene que ser entre esas dos fechas, 770 a.C. más o menos. Y aquí estamos viendo que tiene que ver con Nínive, y Nínive en un tiempo no siempre es la capital de Asiria. Y los asirios eran hombres malos, eran crueles. Y después de esto, de lo que acontece aquí, es cuando Asiria cautiva a Samaria, la parte norte de Israel, como 40, 50 años después. Pero aquí ya Nínive era reconocida como, o los asirios, como hombres muy malos, muy crueles. Yo voy a leer solamente donde aparece la profecía de Jonás, lo dice así. Dice, de Jeroboam dice esto, dice: él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Efer. Entonces aquí él está profetizando y está animando
a Jeroboam para que él siga recuperando terreno. Entonces Jonás era un israelita muy nacionalista y él velaba mucho por su nación. Jonás tenía esa característica, hay que tomarla en cuenta en cuanto al mandato que el Señor le da. Entonces aquí le profetiza a Jeroboam II, como dijimos, cerca del año 770, que pudo haber sido más o menos lo que ocurrió aquí, que vamos a leer ahora. Entonces Jonás significa paloma, y parece como las palomas, como uno puede decir, se quería echar a volar, porque lo manda el Señor y parece que tenía alitas para volar, ¿ya? Bueno, es un poco, llama la atención lo que significa Jonás, significa paloma, ¿ya? Dice hijo de Amitai, que significa verdad o verdadero, era su padre. Entonces vino palabra, a un mandato a un profeta, y cuando la palabra de Dios llega a un profeta es para que sea llevada a cabo. Pero aquí ocurre algo, pero hay que tratar de entender qué es lo que pasó en el fondo. Dice, verso 2, levántate y ve a Nínive, así de sencillo, que se levantara de donde estaba, no dice el lugar donde estaba, no lo dice, aquí en la escritura aquí no dice en qué lugar estaba. Dice, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, era grande aparentemente, y pregona contra ella. No dice, anda a predicar el evangelio, no dice, ve a darle las buenas nuevas, sino contra ella. Entonces hay una forma aquí de expresión en que le está diciendo, va a dar un ultimátum a Nínive. Y aún así, Jonás después dice que él no quiere ir. Sigamos, dice, porque ha subido su maldad delante de mí, o ha crecido su maldad delante de mí. Entonces, ¿cuál era el trabajo, el servicio de Jonás? Simplemente ir a pregonar contra Nínive, decirle que Dios estaba contra ellos por las cosas que ellos estaban haciendo, y habla del juicio. Solamente eso, nada más. ¿Pero por qué? Bueno, porque Dios había observado a Nínive. O sea, Dios tiene sus ojos puestos sobre todas las naciones, sobre todas las personas. No es que las naciones en el mundo aquí estén libres y hagan lo que quieran y Dios no está atento, Dios está atento. Sí, Dios está atento, nosotros no tenemos para qué meternos. Dios está atento, Él sabe lo que acontece en las naciones y sabía lo que pasaba en Nínive, lo sabía. Entonces dice, ¿por qué ha subido o ha crecido su maldad delante de mí? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Para huir. Mira que llama la atención la respuesta de Jonás. ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál es la razón de Jonás? Mire, una de las razones está en el capítulo 4, verso 2. Dice así. Esta es la segunda oración. La primera oración está en el capítulo 2, esta es la segunda. Para ver más o menos cuál es la razón por qué él se alejó. Dice, y oró Jehová a Jehová, es decir, Jonás, y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Es decir, cuando el Señor le habló, cuando vino la palabra de Jehová a Jonás. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces, la razón era esa. Pero ¿por qué, conociendo él, sabiendo que Dios es así, él no lo aceptó? Y fue sabiendo que Dios podría perdonar a esa ciudad, a Nínive. Bueno, porque él tenía problemas con Nínive y tenía problemas con los gentiles. Él era judío y él era muy nacionalista, muy amante de su nación. Entonces él tenía en su corazón el peso de lo que el daño, de lo destructivo que eran lo macabros que eran los asirios. Eran hombres malos, violentos. Después habla que eran también de rapiña, que eran ladrones. Ellos donde iban destruían y saqueaban. Entonces,
Claro, él pensó a dónde lo envió, quiénes eran, y consideró eso y no lo que Dios estaba haciendo. No consideró eso. O sea, él puso sus cosas antes que las de Dios. Podemos disculparlo de algún modo, pero estamos tratando de entenderlo. Entonces, el punto aquí es que el Señor, Él es misericordioso. A veces nosotros no tanto. Entonces, Él es un poco, su problema era que Él escogía ya dónde podía ir, dónde no. Y aquí no le gustó, y no solamente no fue, sino que se alejó. Estaba sumamente enojado, Jonás. Vamos a seguir, después vamos a hablar de nosotros. Dice, verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ello a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Las naves de Tarsis son reconocidas como naves grandes, de gran capacidad, y que tienen cubierta, porque antes había unos barcos que eran así como abiertos, nada más. Eran con cubierta porque estaban capacitados para hacer largos viajes. Entonces él tomó esas naves, que llamadas naves de Tarsis, y se fue lo más lejos, se iba a ir lo más lejos, al lugar de Tarsis, que algunos enseñan que está cerca de España. O sea, Nínive estaba hacia el oriente y Tarsis estaba hacia el occidente. Y algunos dicen que ese viaje era como un viaje de un año, era larguísimo. Entonces él se quería escapar de Jehová. Ahora, Jonás sabía que no podía escaparse de Jehová. Claro que lo sabía. Claro que sabe que no puede. ¿Dónde yo escaparé de tu espíritu? ¿Dónde escaparé de tu presencia? Él sabía eso, él lo conocía. Lo que seguramente Jonás quería hacerle demostrar al Señor que él no estaba de acuerdo. Él sabía que no podía escaparse, pero sí demostrarle que no estaba de acuerdo con lo que Dios estaba haciendo. Mire, qué extraño. Por lo que entiendo, esta es la primera ocasión en que esto acontece con un profeta de Dios. Excepto Moisés, pero Moisés es distinto porque Moisés, ¿cómo se llama? Lo llamó el Señor y él se disculpaba por su incapacidad, pero no porque tuviera algo, todo lo contrario, con su pueblo que estaba ahí esclavizado en Egipto. Era un asunto personal, él se sentía incapaz personalmente. Y decía, ¿por qué no envías a otro? Decía Moisés. ¿Por qué no envías a otro? Aquí Jonás no dijo eso. No dijo por qué, ni siquiera dijo por qué no envías a otro. Lo que pasa es que no quería por ningún motivo que la misericordia y la clemencia y la compasión de Dios cayera sobre Nínive. O sea, podría caer y él no quería que esa posibilidad se diera. Entonces tenía algo personal en contra de ese lugar. Miren. Entonces, fíjese que para nosotros es eso. Nosotros no podemos hacer distinción. Hay que predicar el evangelio a todos, en todo lugar, donde el Señor nos envíe, en cualquier lugar. Él estaba distinguiendo, haciendo distinción. Aunque sean los más malos, aunque sean los más crueles, el Señor tiene misericordia de ellos, de todas las personas, de las naciones crueles. Él tiene misericordia. Y eso es lo que está enseñando aquí. Para nosotros también. No hay que hacer distinción de ningún tipo. Y dice, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ello a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Quería escaparse nomás, ya, mostrar su enojo. Verso 4. Pero, ya, ahí es un adversativo, pero Dios está haciendo algo aquí. Mira lo que dice. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Es decir, la nave amenazó, por lo que estaba aconteciendo, con partirse, con dividirse. La nave amenazó. Aquí una de las cosas como que personifica un poco las cosas, y en este caso la nave, en el original, dice que la nave amenazó con partirse. ¿Ya? Le da un poco los personifica. Entonces, aquí es Dios el que actúa. Primero actuó Jonás, se alejó.
Ahora Dios actúa, se lo impide, procura impedírselo, pero para enseñarle también. Entonces dice, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que el barco, la nave, se partiría. Así de tremendo era el viento, y el mar también se levantaba. Y dice, vamos a avanzar un poquito rápido, a ver si llegamos al capítulo 2. Y los marineros tuvieron miedo, por supuesto. Parece que no era normal en esa zona, en ese lugar, que se levantara el viento de esa manera. Tuvieron miedo. Si hubiera sido normal, no tendrían miedo, si no estarían preparados. Entonces era algo especial, algo distinto. Dice, y echaron a mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Entonces hicieron lo normal, empezaron a liberar la nave, no solamente con las cosas, seguramente de las bodegas, sino también con lo que usaban ellos, las cuerdas, todas las cosas que ellos usaban, alijar se llama, botar todas las herramientas que ellos usaban para manejar en la barca. Una de las cosas que no botaron fueron los remos, porque después habla de los remos. Entonces dice, para descargarla de ellos, o sea, alivianar la nave, para que no se diera vuelta, porque el peso también ayudaba a que se diera vuelta. Pero miren lo que dice de Jonás. Pero Jonás había bajado del interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Por qué hizo eso? ¿Indiferencia? ¿Era indiferencia? ¿Eso es lo que pasó con Jonás? ¿Se echó a dormir? Miren, estos barcos seguramente, como les decía yo, eran grandes y tenían bodegas, y probablemente se fue a dormir abajo donde están las bodegas, ya al fondo de la nave, y se había echado a dormir. Y ese término, echarse a dormir, se usa para expresar echarse a morir. Eso es lo que expresa. O sea, él quería puro morirse. No quería por ningún motivo ir a Nínive. Él quería morirse. Miren, como lo expresa después, miren, veamos en el capítulo 4, verso 3. Parece que era medio depresivo, como uno, medio depresivo. Dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Después que el Señor respondió y se arrepintió de destruir Nínive, de nuevo se quiere morir. ¿Pero por qué? Porque no quería eso. Si no quería eso. Y después dice, bueno, después se enoja también por la calabacera, ¿ya? Y dice, mucho me enojo hasta la muerte. ¿Ya? Cuando primero el Señor le cubre con una calabacera, después se la quita, ¿ya? Por el gusano que le hirió. Entonces parece que él lo único que quería era morirse. Entonces cuando dice aquí que se echó a dormir, se echó a morir. ¿Te ha pasado eso a veces? Que uno lo único que quiere es morirse, que ya no quiere nada más. A Elías le pasó, quería puro morirse. Aquí a Jonás le pasó, quería morirse porque no quería ir a Nínive, no quería que la misericordia de Dios se manifestara a esa nación. Era algo muy fuerte en él. Pero el Señor lo envió a él porque quería enseñarle a él lo que Dios está haciendo. Quería que Jonás fuese participante de lo que Dios está haciendo. Eso quería el Señor. Por eso que no lo dejó escaparse, no lo dejó irse a Tarsis, no lo dejó. Miren, como el Señor, y yo no diría, bueno, podría haber mandado otro, seguramente también, cuando Moisés le dijo, manda otro, tal vez también podía haberlo mandado, pero él quiere enseñar, él quiere fortalecer, él quiere que los siervos suyos maduren, que Jonás madurara sobre este asunto. Eso quería el Señor. Si no lo hubiera dejado, hubiera buscado otro. Miren, entonces él lo único que quería era morirse, ¿ya? Después dice, verso 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? O dice, ¿cómo puede estar durmiendo? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces cada uno clamaba a sus dioses para ver si hacían algo. Y Jonás no lo estaba haciendo. Entonces, ellos estaban esperando compasión
de algunos de los dioses que ellos tenían. Seguramente estos eran fenicios, de la parte norte, de Israel hacia el Mediterráneo. Entonces, ellos estaban clamando a Dios porque sabían que esto no era normal. Entonces, fueron ahí abajo, donde seguramente este caballero que era el capitán del barco, como cuando dice el patrón de la nave, el capitán del barco sabía que Jonás había bajado. Y lo despierta. Miren, quería solamente agregar algo que aconteció allí en Hechos con Pedro. Acá no se dice de dónde, un paréntesis, aquí no se dice de dónde estaba Jonás cuando el Señor le habló, pero sí dice que bajó a Jope. Y Pedro, cuando estaba en Jope, el Señor le habló de los gentiles, cuando bajaron esas sábanas, ¿verdad? Con los animales, etcétera, que eran inmundos, por 3 veces, que es una forma hebrea para expresar certeza y seguridad, y que para que la persona se convenza, 3 veces se le manifestó que no llamase nada inmundo. Y después llegaron los siervos de Cornelio, enviados por Cornelio, que el Señor también se le había manifestado a Cornelio, y fue con ellos. Y entró a la casa de los gentiles y le dijo que el Señor le había enseñado que no llamase nada inmundo. Y por eso había entrado, porque dice, vosotros sabéis que nosotros no podemos entrar a la casa de los gentiles. Y entró. Pedro obedeció. Después en Gálatas ahí estuvo dudando un poco en el capítulo 2 cuando vinieron los de Jacobo y él, ¿verdad? Se estaba retrayendo de estar con los gentiles. Pero entró. Pero ¿sabe una cosa importante? Que cuando él llegó allí a la casa de Cornelio, estaban todos los amigos y la familia de Cornelio. Y cuando él empezó a hablar, en un momento el Espíritu de Dios bajó y recibieron el Espíritu Santo. ¿Pero por qué pasó eso? Porque Dios ya tenía todo preparado. Dios ya había obrado en esas personas, había hecho su obra previamente. No es que uno va a hablar y Dios no ha hecho nada antes. Dios prepara los corazones. Y eso es lo que les quiere enseñar también a Jonás, porque seguramente cuando él lo envía a Nínive, el Señor ya ha hecho algo en Nínive, porque ellos respondieron muy rápido y tenían temor de Dios. Seguramente Dios ya había hecho algo allí, había operado previamente. Y eso es lo que acontece en la obra del Señor. Cuando uno sale y va a algún lugar, la oración es muy importante para que Dios haga su obra y prepare el terreno, los corazones. Me acuerdo una vez, don Guillermo Mabray, no sé si fue aquí en Santiago, pero parece que fue en la carpa, no me recuerdo bien el lugar, pero a mí me contaron. Él vino y fue muy poca gente, muy poca gente. Y sabe que don Guillermo, porque siempre cuando don Guillermo iba bastante gente. Y don Guillermo se enojó un poco, y dijo, la iglesia no oró. Esto es porque la iglesia no oró. Entonces, claro, Dios no había permitido que Dios hiciese su obra previa para ir y predicar el Evangelio. Entonces, la oración es muy importante, que Dios haga esa obra que hizo allí en la familia de Cornelio, y que seguramente estaba haciendo en Nínive, porque Él prepara los corazones previamente para que teman o para que se vuelvan al Señor. Él hace una obra previa. Entonces, Jonás tenía que aprender eso. Y otras cosas más también. Entonces dice, verso 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal, en el sentido del viento y del mar que se ha levantado. Y dice, y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Seguramente en algún receptáculo echaban piedrecitas o palitos que cada uno conocía, y el que salió era el motivo por el cual estaba aconteciendo esta cosa tan extraña. Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y mira las preguntas, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Tantas preguntas a la vez. Seguramente fue como que lo acosaron
y todos preguntaban. Por eso ahí aparece cuatro preguntas. Todos preguntaban ahí para saber de dónde era y quién había hecho esto, qué Dios era este. Y dice, y él le respondió, soy hebreo, solamente de qué lugar era, de qué tierra, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y mire, dice el mar y la tierra. O sea, él estaba controlando el mar. Él estaba levantando el mar con el viento, allí. Dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Entonces, ellos ahora estaban conociendo de Jehová, ¿quién era? El creador del mar y de la tierra, el que tiene control de todas las cosas, y también del viento en este caso. Pero, ¿saben? Ellos le preguntaron por qué había hecho esto. No sale la respuesta. Probablemente le respondió, no sabemos. Pero sí dice que sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. En algún momento ha dado a conocer. Aquí ellos ya lo sabían. Entonces queda un precedente del poder de Jehová, cómo Dios obra, y estos que eran gentiles, no eran hebreos, eran gentiles, estaban conociendo el testimonio de lo que Dios hace cuando un siervo de él escapa de la presencia. Dios es celoso, pero no sabemos si les dijo que lo había enviado a Nínive y él no quería, no sabemos. Pero si escucharon eso, se darían cuenta de cómo es este Dios, que es celoso, con respecto a sus siervos también. No lo dejó a Jonás. Fíjense en eso, no lo dejó, podía haberlo dejado, lo repito, y haber tomado otro, pero no lo hizo. No lo hizo así. Verso 11, le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme, o agarradme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Mire, él sabía que si él era echado al mar, ¿para qué era echado al mar? ¿Qué estaba pensando Jonás? A morir. No, si no iba a nadar, si no podía, si ahí no podía. Él sabía que echarlo al mar era morir. Él lo sabía. Y los marineros también lo sabían. Entonces dice, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ustedes saben, no sabemos qué entendían los fenicios, pero ellos tenían sus dioses, y ustedes saben que muchos de esas religiones practican el hecho de hacer sacrificios humanos, para que se aquiete la ira de ellos, y los beneficia a ellos también, especialmente niños. Y probablemente esto para ellos no era algo extraño, pero ¿sabe lo extraño? Es que ellos procuraron que eso no aconteciera. Procuraron que eso no aconteciera, que procuraron impedir que Jonás fuese echado al mar. Y mira lo que dice. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Estos barcos tenían unos remos, tenían velas y tenían remos. A lo mejor las velas ya la habían echado al mar, todo para aligerar la nave, no sabemos, pero tenían remos. Entonces con los remos procuraron llegar a la costa, y esa palabra remar significa cavar o radar. O sea que metían los remos lo más fuerte posible al agua para poder tirar, y no pudieron. Y todo eso eran hombres fuertes. Trataron de salvar a Jonás, pero Dios no lo permitió. Dios lo quería. Entonces dice, verso 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, perecer, morir, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Cómo ellos se dieron cuenta que hicieron como él ha querido? No les permitió llegar a la costa. Dios se lo impidió. Ahora ellos estaban seguros que era la mano de Dios, de Jehová, y ningún Dios de ellos podía llegar a hacer eso. Por tanto, además, sin querer, este Jonás estaba dando testimonio a aquellos gentiles, que no eran ninivitas, pero eran gentiles. Y de alguna manera esto podía ayudarle para entender lo que Dios estaba haciendo o iba a hacer en Nínive, aunque igual le costaba,
porque tenía algo personal con los asirios, pero él aquí le está haciendo un bien a los gentiles. El testimonio de que Jehová tiene el control de todas las cosas. Y ellos lo creyeron. De tal manera, mire cómo le hablaron. Le dice, clamaron a Jehová, no a un Dios cualquiera, a Jehová. Y dijeron, los gentiles, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ellos entendieron que Dios no los quería a ellos, los quería ¿a quién? A Jonás. En otro caso, el apóstol Pablo era todo lo contrario. El apóstol Pablo, por causa de estar él ahí, cuando iba camino hacia Roma, toda la tripulación iba a ser librada. Por causa del apóstol Pablo ahí. Aquí es que entregar a Jonás a la muerte para que ellos fueran librados. Entonces dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, lo agarraron y lo echaron, lo arrojaron al mar y el mar se aquietó de su furor. ¿Cuándo? Al instante. Al instante. Qué testimonio para aquellos hombres, los que estaban en la barca, en la nave. Qué testimonio para ellos, de Dios, de Jehová. Qué tremendo testimonio. Y por causa de Jonás. Y Jonás, mire, ya, entonces dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron un sacrificio a Jehová, y es un sacrificio a Jehová, e hicieron votos. El voto que hicieron no sabemos, no lo expresa, pero seguramente volverse a él y dejar sus dioses, no sabemos. Porque a veces ellos lo que hacen es agregan un dios más. Pero lo que sí entendieron que este Jehová era distinto a los demás, que realmente él tenía control de todas las cosas. Entonces, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Nosotros a veces leemos tanto esto que muchas cosas las leemos y las pasamos de largo y nos parece tan normal. Pero esto no tiene nada de normal. Nada de normal. Nunca había acontecido algo así. Jamás. Nunca. Entonces Dios hizo algo especial. ¿En qué momento preparó el pez? No sabemos. Pero lo tenía preparado. Lo tenía dispuesto. Pero el pez estaba, por así decirlo, bajo el control de Dios. Era un subalterno. O sea, Dios lo envió, Dios lo dispuso y Dios lo envió y le obedecía a Dios totalmente. El Dios de toda la creación. Nunca había acontecido esto. Ahora, en la oración, si alcanzamos, vamos a ver que hay una parte de la oración cuando iba cayendo y una parte cuando el pez lo traga. Vamos a verlo bien rapidito, ¿ya? Para alcanzar. Dice así. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia o aflicción a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Es decir, pidió socorro cuando iba cayendo ahí en el mar, hacia el fondo. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares o en el corazón mismo de los mares, en el centro de los mares, al fondo. Y me rodeó la corriente, y seguramente son las corrientes subterráneas. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y esto habla en Salmo 42 de la aflicción del Señor. Entonces aquí está hablando que todas las olas lo tiraban de un lado para otro, seguramente las corrientes de un lado para otro. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, muerto soy. No tenía ninguna esperanza de vida, Jonás, ninguna. No, si no fue que cayó y el pez lo tragó al tiro, no es así. No es así. Si nosotros vemos la oración podemos dividirla. No es así. Mire, cómo Jonás iba descendiendo por abajo. Y dice, mas aún veré tu santo templo. Pero ese término que es de esperanza, lo más probable es que esté escrita de otra forma originalmente,
porque aquí todavía el Jonás ha sido salvado, todavía no. No hay esperanza todavía para él. Él se encuentra sin esperanza en este momento. Entonces, la mejor forma de traducir cuando dice, más aún veré tu santo templo, es como una pregunta. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Entonces, si él moría, ¿cómo volvería a contemplar? Ahora se estaba recordando del templo en Jerusalén. Ahora estaba, aunque él era del reino del norte, él consideraba el templo en Jerusalén. Entonces dice, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? Ahora lo extrañaba. Ahora sí. Entonces dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Todavía no está en el pez, ¿ya? Y cuando dice hasta el alma, es hasta el cuello, hasta la garganta. Él estaba perdiendo la vida, estaba siendo ahogado. Dice, rodeóme el abismo o la profundidad del océano. El alga se enredó en mi cabeza y seguramente esas son las cañas que están en el fondo del mar. Y dice, descendí a los cimientos de los montes. Él vio las raíces, la palabra raíces, las raíces de las montañas, de los montes que están debajo del mar. Él vio todo eso. Imagínense a dónde llegó. Y dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Ya? Esa palabra echó no aparece, ¿ah? No aparece la echó, sino que dice, la tierra sus cerrojos sobre mí para siempre. O me tragó la tierra, por así decirlo. Entonces, la tierra como que lo tragó y se cerró. Y ya estaba a punto de decir, desechado soy. O sea, él cuando iba descendiendo, iba camino a la muerte, cada vez más cerca de la muerte. Eso es lo que está pasando con él. Y después dice, aquí se manifiesta Dios con el pez. Dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, del hoyo, de la fosa. La fosa generalmente se le llama la parte más profunda del mar. Entonces el pez no es que lo agarró apenas bajó, sino que lo agarró abajo, cuando él ya estaba en lo profundo, abajo. Entonces dice, eso es más o menos lo que la oración expresa. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿Cuál era su sepultura? El fondo del mar, el hoyo, la fosa. Esa era la sepultura de Jonás. Esa sería su sepultura. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Entonces dice, cuando mi alma o mi vida desfallecía en mí. Claro, cuando estaba cerca de la muerte, porque él era creyente, era buen creyente. Lo que pasa es que tenía eso contra los ninivitas. Tenía eso que le ha costado tanto. Le ha costado tanto el sacarse ese rencor, esa librarse de lo que era realidad, que los otros eran realmente malos, pues si eran malísimos, si eran crueles, si eran perversos, si realmente lo eran. Pero le costaba mucho salir de eso. Si él amaba al Señor, él amaba al Señor. Entonces dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Es decir, en un sentido se cumple el propósito del Señor con respecto a Jonás. Se cumple aquí. Pero tenía que permitir que bajase hasta lo más profundo. A veces pareciera que aquí está un poquito la descripción de la vida de algún creyente, de uno que pueda tiene que llegar a lo más profundo para buscar al Señor, para ser levantado por el Señor. A veces parece que la desobediencia o la apatía con las cosas de Dios, a veces uno tiene que caer a fondo para que el Señor lo levante. ¿Mm? Y así pasó con Jonás en ese punto, al menos en ese punto. Y dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ahí sí, ahora sí, ahora estaba seguro, porque ahora el pez, el Señor había preparado este pez, lo había dispuesto, el pez estaba bajo la orden de Dios y mandó que tragase a Jonás. Entonces dice ahora, y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo, o el templo de tu santidad.
porque Dios le escuchó. Dios le respondió cuando él estaba cayendo y ya pensaba que había terminado su vida y que lo profundo del mar sería su sepultura. Y Dios le respondió. Dice, los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. No sabemos aquí las vanidades ya, porque son las vanidades vacías. Puede ser lo que él era, lo que él pensaba, no sé. Porque también se puede hablar de la idolatría, pero aparentemente aquí está hablando de su experiencia. Los que siguen vanidades vanas, él, seguramente. Dice, su misericordia abandonan. Y es lo que había hecho él. Recién estaba entendiendo que él había abandonado la misericordia de Dios, esa misericordia que tenía para con los gentiles y aún los ninivitas. Nosotros, hermanos, tenemos que tener tener claro una comunión con su palabra para conocer su voluntad con respecto a la obra del Señor, con respecto al Evangelio, con respecto a no distinguir, como hemos dicho, con respecto a que todos los hombres necesitan la salvación, todos los hombres y mujeres y niños, en cualquier lugar, de cualquier circunstancia, aún el más malo, el más maligno, también, todos. ¿Saben que en el tiempo de las tribulaciones, cuando salgan los 144.000 a predicar el Evangelio, ellos no van a ser selectivos? Ellos van a predicar a todos, a todos. El que cree, cree, y el que no, no. Pero ellos van a predicar a todos. No serán selectivos. Entonces dice, verso 9, mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios, ¿ya? Con clamor de gratitud, con cánticos de gratitud. Estaba gozoso, estaba en el vientre del pez y estaba gozoso por lo que Dios había hecho. Imagínense, lleno de algas, lleno de los jugos gástricos del animal, quizás cómo estaba, pero eso le daba lo mismo, porque él había visto la mano de Dios en su salvación en ese aspecto. Pero él entendió una cosa, ¿por qué me salvó? ¿Por qué me libró? Por su misericordia para con Nínive, nada más que por eso. Por eso él dice, su misericordia, los que su misericordia abandonan, entonces solamente porque él tenía misericordia para con los ninivitas. Dice, pagaré lo que prometí. Hizo una promesa ella. No sabemos cuál será, pero hizo una promesa. ¿Sería ir a Nínive? No sabemos en realidad cuál fue la promesa. Pero lo que sí, él revivió, porque dice, primero, que él, que su oración llegó a su santo templo, que él había abandonado la misericordia. Pensemos que está hablando de él. Dice, ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Él está nuevamente en el servicio. Se siente en el servicio nuevamente. La salvación es de Jehová. Esa frase es tremenda. Es cortita, pero es muy importante. La salvación no es una idea de los hombres, querido hermano. No es una idea de los hombres. Nosotros deseamos también, como el Señor dice, que Dios desea que todos los hombres sean salvos. La salvación es de Él, no es de nosotros. ¿Y por qué Él dice eso? Bueno, porque Él está negando la salvación. Está negándoselo un medio para salvación para los ninivitas. La salvación es de Jehová. Y Él no tiene ningún derecho a frenar eso que Él está haciendo. Y nosotros no tenemos ningún derecho a impedir y a frenar lo que Dios está haciendo. Quedándonos en las casas, quedándonos ahí como si la salvación de los hombres va a ser de manera automática. Jonás tenía que ir para allá, a dar el mensaje. Este era un mensaje de juicio, pero tenía que ir él. O sea, Dios ocupa a los suyos, a sus siervos, a los creyentes, en este caso al profeta. Entonces hay que ir a las personas. Es verdad que Dios hace la obra, Dios prepara los corazones, Dios es el que salva, pero hay que ir. Y eso es lo que está enseñando Jonás. Y termina, la salvación es de Jehová. No era de Jonás, ni tuya ni mía. Pero nosotros entramos en ese servicio. Somos colaboradores de Dios, dice ahí el apóstol Pablo. Habla de los apóstoles, de los discípulos, de los siervos, pero todos somos colaboradores de Dios.
Entonces, sintonizar con el corazón de Dios, sintonizar con el deseo de salvación, sintonizar con su amor, sintonizar con su misericordia. Eso es lo que Jonás tenía que aprender. Le costó porque después siguió igual con el problemita, pero eso tenía que él llegar a comprender y sintonizar con su Dios, que es amor y amor perfecto. La salvación es de Jehová. Qué hermoso, ¿eh? ¿Cómo llegó a esa conclusión él? Después de eso dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. No sabemos el lugar donde lo vomitó, pero sí sabemos que lo vomitó. O sea, lo botó y lo vomitó porque lo tenía en el estómago. Si lo tenía seguramente en el estómago, en alguna zona ahí en el estómago, no sabemos qué tipo de pez era grande, sí, que lo pudo tragar vivo y lo tenía en alguna parte del estómago y lo vomitó en tierra firme. No sabemos si era cerca de Nínive o no, pero lo más seguro es que no era para el oeste, sino que lo llevó hacia el oriente, hacia cerca de donde estaba Nínive, seguramente, porque después él tenía que caminar. Entonces, la oración de Jonás es muy importante y descriptiva. ¿Cómo Dios permite que Jonás caiga a lo más profundo y esté incluso a punto de la muerte? Para que se dé cuenta que el amor de Dios para con los pecadores no es selectivo. Israel era el pueblo de Dios, tenía por supuesto, su importancia, era el hijo de Dios. Pero momentito, la salvación aquí también para los gentiles. Si no es solamente ahora, en la iglesia, sino desde antes. Porque Nínive era Asiria, una nación gentil. Entonces, el amor de Dios a los gentiles es siempre. Miren, voy a leer un texto que dice así. Me parece que está por acá. Dice, con respecto al siervo de Jehová, que es Jesucristo, dice, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces aquí está el siervo de Jehová, que no solamente Israel, sino también las naciones y hasta lo postrero de la tierra. Y eso siempre ha sido el deseo de Dios. Y en Jonás es lo mismo. Es lo mismo. Y Jonás tenía que aprender eso y sintonizar con eso. Quedan pocos minutos. Ya. Veamos entonces solamente rapidito lo que hizo Jonás. Capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Aquí no dice contra ella. En el versículo 2 del capítulo 1 dice contra ella. Aquí en ella el mensaje que yo te daré. Y seguramente le dio un mensaje relacionado con Nínive. Y el Señor no cambió nada. El Señor sigue con su deseo de Nínive. No cambió nada, absolutamente nada. ¿Qué es Jonás para hacer cambiar al Señor? ¿Qué es Jonás? No. ¿Qué soy yo para hacerlo cambiar? No, si Dios no ha cambiado, su deseo de salvar es hasta el día de hoy, el mismo. Entonces dice, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad y camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nada más. Este debe ser el profeta que menos habló, el que menos habló, el que menos palabras habló, pero era decisivo. Miren lo que dice. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Algunos traducen como algo ya como que está prácticamente hecho, lo traducen así algunos, 40 días y Nínive ha sido destruida. O sea,
Lo está diciendo como algo que es seguro. Pasan 40 días, adiós Nínive. Eso algunos lo traducen así para decir que es seguro su destrucción. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Se quería morir el pobre Jonás. Se querría morir el pobrecito, ¿no? Dice, y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Y por qué le creyeron a Dios tan fácil? Por decirlo de alguna manera. ¿Por qué le creyeron tan fácil? De alguna manera ellos habían vivido el poder de Dios, de alguna manera Dios había manifestado, eso es prácticamente seguro. Así como los que estaban en casa de Cornelio, Dios ya había hecho algo en ellos. Algo había hecho Dios, que ellos dijeron, no, esto tiene que ser verdad porque ya han acontecido ciertas cosas y eso era una preparación para esto. Ellos ya lo habrían considerado. Si cuando el Señor nos salva a nosotros es un trabajo que Dios ha hecho previamente. Dios lo ha hecho, no es del hombre. Cuando uno cree es porque Dios ha hecho un trabajo en nosotros. Seguramente Dios había hecho un trabajo en los ninivitas previamente. Y él sabía que ese era el mensaje. Sabía. Porque dice, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido o creció su maldad delante de mí. Eran muy malos. Y Dios se lo había hecho saber seguramente previamente. Y dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. No sabemos si todos, pero los de Nínive creyeron. Y proclamaron ayuno. Y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Después del verso 6 al verso 10, se ve el detalle de cómo fue que el rey primero, etcétera. Eso se puede ver quizá en alguna ocasión. Del verso 6 al 10 está el detalle de lo que dice en el verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿A Jonás? No. A Dios. A Dios. Porque Jonás llevaba el mensaje de Dios. Y proclamaron ayuno. Es decir, no hay comida. Más abajo dice, ni los hombres, ni los animales, ni agua tampoco. Ayuno total. Y se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Por qué? Ellos están demostrando que ellos merecen la muerte por su pecado. Pero están ellos clamando a la misericordia de Dios, que Él tenga misericordia de ellos. Y es por eso que el ayuno es un momento de estar alerta. Entonces ellos no están preocupados de comer, están preocupados de que Dios se dé cuenta que ellos se han arrepentido, de que ellos están respondiendo. Y es por eso que no comen. Y además se cubren ellos de oscuridad. Ese silicio es una tela oscura que habla de luto, y los animales también. Y lo hace para que ellos se den cuenta que merece, o sea, para que Dios pueda observar que ellos están arrepentidos y que ellos merecen la muerte. Y Dios los libera. No, y lo hicieron de corazón, si no fue hipócrita, fue de corazón porque el Señor conoce el corazón de las personas. Qué tremenda obra la que el Señor está haciendo por medio de Jonás, por medio del hombre, por medio de sus siervos. No solo, por medio de sus siervos. Era importante que Jonás fuera solamente a decir esas pocas palabras que son el tema de su profecía. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Sabemos que después de un tiempo, alrededor de 100 años después, Nínive fue destruida. Ahí está en Nahum, porque ellos después, seguramente la generación siguiente, siguieron igual en contra de Dios. Y fue destruida Nínive al final. Pero aquí no, pues. Más de 100 años antes no, creyeron. Los demás parece que no siguieron la fe de los que creyeron en este tiempo. Pero ese no era el problema de Jonás, es un asunto de Dios. Dios aquí salva y ahí en Nahum hace juicio en contra de ellos porque ellos no se arrepintieron. Aquí sí. Entonces Dios responde a la fe. Pero nosotros tenemos que estar atentos al hecho de ir y predicar el Evangelio, de dar a conocer su nombre,
a toda criatura, sin distinción alguna. Y además, orar al Señor esperando que Él vaya adelante. Recuerden cuando salía Israel a la batalla, ellos ellos aseguraban que el Señor estuviese en medio y que el Señor fuera adelante. Si no, era derrota segura. Aquí también es lo mismo, que el Señor vaya adelante, orar para que Él haga su obra, que Él prepare el camino, prepare los corazones, prepare el terreno de ir. Eso es lo que el Señor había hecho. Jonás no había orado por eso, y el Señor lo sabía, pero ahora quería enseñarle. Quería enseñarle. Mira, lo último. Dice así. Verso 11 del capítulo 4, lo último. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Aquí lo más probable es que sean 120,000 niños, lo que hace más o menos una población cercana a los 600,000 con los hombres y mujeres. Y los animales, él se ocupaba de los animales porque los animales eran importantes para ellos, para los ninivitas. Entonces, si el Señor, termina con esto y no habla más de Jonás. Jonás previamente igual estaba enojado, pero no sabemos si Jonás, después de lo que dice aquí, él respondió más positivamente respecto a lo que el Señor estaba haciendo. No lo sabemos, no lo dice. Esperamos que sí. Y nosotros también. Que aprendamos que el Señor ama a los ninivitas, a las naciones malas, crueles. Porque Él puede motivar al arrepentimiento, aunque sean los peores. Los peores. Muy bien, querido hermano. Señor bendiga su palabra. Si gusta usted mismo, cierre con la oración, hermano. ¿Oramos? Ya, ok. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por lo que hemos visto aquí, por tu amor, tu misericordia, tu clemencia. Hemos podido ver algunos puntos, pero como tú, Señor bendito, no dejaste escapar a tu siervo. Cómo tú hiciste todo tan perfecto. Tenía que él estar a punto de la muerte para clamar a ti. Él pensaba que ya desfallecería, que ya moriría, pero tú le salvaste. Tenías todo preparado, porque es tu amor para con los ninivitas. Oh Padre Santo, cuánto nos enseña esto, para animarnos, Señor bendito, y estar más en armonía contigo, que tú amas a todos los hombres, a todos, y que nosotros, Señor bendito, hemos de estar a tu servicio para ir y llevar el Evangelio a aquellos que aún no te conocen, sin hacer distinciones, sin hacer acepción de personas, sino a todos. Pensamos que Jonás podía haber respondido positivamente al final, cuando tú le expresas tu amor para con los ninivitas, que son creación tuya, son tu creación. Jonás se había enojado porque la calabacera se había secado, y ni siquiera él la había creado, pero tú sí. Los ninivitas son creación tuya, tú amas a tu creación, en todo lugar. Aquí no hay mejores ni peores, Señor, no lo hay. Ayúdanos a entenderlo, de que tú amas a todos los hombres y deseas que todos los hombres sean salvos. Queremos darte la gracia que hay en tus manos, Señor bendito, y lo hacemos todo en el nombre amado y glorioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano. Aquí, pues, hermano José, damos las gracias